Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Entrevistas con Santiago Lavara. Hoy tenemos con todos nosotros a Joan. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás, hermano? Muchísimas gracias por la invitación. Nada. Mucho gusto. Espérate que voy a quitar el sonido. Vale. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿para ti qué es la política? Para mí, la política para mí es el arte de lo posible. O sea, la política es el instrumento por el cual nosotros cumplimos y satisfacemos las necesidades ciudadanas. Evidentemente, yo cuando incurrí en el tema político, lo incurrí porque considero que tengo vocación de servicio, porque la política es eso, es estar al servicio de la gente. ¿Y a qué edad empezaste con la política? Bueno, yo empecé a los 18 años de edad a involucrarme en la dirigencia estudiantil. En la dirigencia estudiantil estuve unos años y luego me inmiscuí en la política partidista, militando por primera vez en el partido Primero Justicia. ¿Y tú ves igual la política desde dentro que desde fuera? ¿Cómo así? O sea, que si ves lo mismo, que se siente igual desde dentro que desde fuera la política. No, evidentemente no. Evidentemente los ciudadanos consideran que algunas cosas son mucho más fáciles de lo que realmente son, y por otra parte, cuando se está desde dentro de la política, se ve lo que cuesta tanto construir una política que permita llegar a todos, como lograr masificarse entre los ciudadanos. Evidentemente, la política está para que los políticos aspiremos al poder, y una vez estando en el poder, lograr satisfacer las necesidades de la gente. Y evidentemente los ciudadanos se les hace mucho más complejo entender a veces la actitud de los políticos, porque evidentemente no están allí en el día a día y en el quehacer político diario. ¿Qué fue lo que te pasó para que tú tuvieras que ir de Venezuela? No, bueno, lo que pasa es que en Venezuela se está viviendo una dictadura. O sea, no es un secreto para nadie que en Venezuela hoy por hoy es una dictadura confesa, e incluso en donde hoy hay una mesa de diálogo en México, donde ellos se jactan de establecer ciertos puntos de negociación, como por ejemplo elecciones libres, que no debería ser un punto de conversación. Las elecciones libres están constituidas, están especificadas en la Constitución de nuestro país. Entonces es absurdo que la dictadura, que ellos dicen ser gobierno, vaya y coloque como punto de negociación: bueno, si tú me alivianas tal o cual sanción individual, yo te voy a dar a cambio elecciones libres, cuando debería ser una premisa de un país democrático. Es que si hay elecciones, lo único que hará es cambiar toda la urna para ponerse él. Entonces, claro, Venezuela vive una dictadura. Yo fui un dirigente estudiantil muy crítico dentro del país, incluso eso me llevó a que en el 2014 fui detenido. Salí bajo régimen de presentación, duré 2 años presentándome mes a mes en un tribunal de manera injusta, sin hacer absolutamente nada, solo por pensar distinto. Y bueno, luego de eso, en el 2017 lideramos lo que fue las protestas, que son las protestas que se han escenificado, primero, las más masivas y las más consecutivas que se hayan escenificado en las últimas décadas en Latinoamérica. Duramos 200 días luchando día a día en protesta para que el régimen depusiera su actitud de imponer en ese momento una Asamblea Nacional Constituyente, donde desde el principio que inició las protestas inician porque el Tribunal Supremo de Justicia se abrogó las competencias de la Asamblea Nacional
para aquel momento, la asamblea que nosotros elegimos en el año 2015. Y evidentemente eso era una aberración constitucional, porque los del Tribunal Supremo de Justicia se derivan de la Asamblea Nacional y no la Asamblea Nacional se deriva del Tribunal Supremo de Justicia. O sea, el poder originario en Venezuela es la Asamblea Nacional y de allí se derivan los demás poderes públicos. Entonces es absurdo que el Tribunal Supremo de Justicia, que se deriva de la Asamblea Nacional, para ese momento pretendiera a absorber las competencias de la Asamblea Nacional basados en un supuesto desacato que evidentemente no estaba establecido en nuestra Constitución, sino que son las artimañas que construye una dictadura para tratar de justificar sus acciones dictatoriales. ¿Y alguna vez has estado en la cárcel? Ah, sí, claro. Yo estuve detenido en el SEBIN del Helicoide. El SEBIN del Helicoide en Venezuela es una de las cárceles políticas más peligrosas. Desde el SEBIN del Helicoide se han torturado muchos compañeros. E incluso desde el SEBIN del Helicoide han asesinado personas como el capitán Rafael Acosta Arevalo. ¿Y cómo es un día en la cárcel? ¿Qué te puedo decir? Esa vez que yo estuve detenido, estuve junto a compañeros de la Resistencia que habían sido detenidos previamente, junto a presos comunes. O sea, ni siquiera clasifican los presos. Yo estaba donde habían asesinos, habían secuestradores, habían contrabandistas, habían estafadores y estaba en una celda de castigo que queda en el SEBIN del Helicoide, que le llaman la celda preventiva. En esa celda de castigo es una celda que tiene de diámetro 3 metros por 5 y ahí estábamos 17 personas en total hacinamiento. En una celda 3 por 5, 17 personas. ¿Y es dura la cárcel o no? ¿Convivir con la gente? Sí, bueno, realmente cuando tú estás en una situación como esas, evidentemente hay muchas cosas que se te vienen a la cabeza, como no voy a salir más nunca, ¿Y qué fue lo que pensaste? Bueno, a mí en especial porque hubo el que me detuvo, fue el comisario Carlos Calderón, el cual es un violador de los derechos humanos, el cual está denunciado en múltiples expedientes que hoy reposan sobre la ONU, que probablemente en las denuncias de la Corte Penal Internacional también estén las torturas que él hizo. Carlos Calderón fue el que me detuvo a mí. Y ese señor me hizo entender o me hizo saber en diversas ocasiones que su intención era torturarme. Solo que corrí con la suerte de que caí preso con un dirigente chileno, que para ese momento la presidenta de la República era Michelle Bachelet, antes de ser la encargada de los derechos humanos de la ONU, y Michelle Bachelet, aún siendo de izquierda, y eso yo lo reconozco más allá de las ideologías, aún siendo de izquierda, Michelle Bachelet hizo todo lo necesario, tanto para que el compañero Felipe Cuevas, que era el que estaba detenido con nosotros, que era miembro de la UDI, que para completar, para quienes conocen la política también latinoamericana y la política chilena específicamente, la UDI es la Unión Democrática Independiente y es el partido de Augusto Pinochet. Entonces, imagínate tú, ella aunque sufrió en el pasado, yo creo que debido a eso, es que ella accionó así, aunque sufrió en el pasado torturas por parte de Augusto Pinochet, por ser de izquierda, ella movió todo el equipo de Cancillería, tanto el canciller Heraldo Muñoz como el embajador Ramírez se apersonaron y se apropiaron de la liberación de Felipe Cuevas como algo que tenían que hacer y que evidentemente no existía ninguna razón, motivo o circunstancia, tanto para que Felipe Cuevas estuviese detenido como para que nosotros estuviésemos detenidos. Y debido a esa presión internacional, una de las órdenes que dio para ese momento quien era ministro de Interior y Justicia, que luego, años después, me lo encuentro en esta acera, porque años después fue una voz crítica en contra del gobierno o de la dictadura. Miguel Rodríguez Torres, que para ese momento era ministro de Interior y Justicia, dio la orden de que no nos tocaran. Y
luego, Miguel Rodríguez Torres era parte de la oposición en Venezuela y evidentemente como en Venezuela todo lo callan así, Miguel Rodríguez Torres hoy está preso en Venezuela. Maduro. Claro, evidentemente, por órdenes de los dictadores. ¿Y cómo es comer en la ¿cómo se llama esto? ¿En la cárcel? No, realmente ahí la comida era la que llevaban de afuera. O sea, ¿Y era buena o no? No, la que llevaban los familiares de quienes visitaban. Evidentemente, la que te llevan de tu casa, claro. ¿Y a ti te tocó dormir con algún asesino o con alguno de estos? No te digo, en una celda 3x5 donde habían asesinos, donde habían contrabandistas, donde habían extorsionadores, claro. ¿Y qué opinabas? No, o sea, realmente en Venezuela dentro de las cárceles existen códigos y dentro de los códigos está que a lo bueno bueno y a lo malo malo. O sea, si una persona no comete ningún, no, en este caso, en mi caso, que no cometí ningún delito, que mi detención fue arbitraria y que era un joven que luchaba por sus sueños, los presos lo entendían muy bien. Eran incluso más comprensibles que la dictadura. Y ellos con nosotros no se metían. Ellos nos dejaban tranquilos. Pues tuviste una suerte. Sí, bueno, suerte o desgracia. La verdad es que yo no le deseo a nadie darle esa preocupación a sus familiares. Porque evidentemente una cosa es lo que piensa quien está dentro y otra cosa también piensan los que están afuera. ¿Me entiendes? Y en ese momento la que era mi novia, que hoy es mi esposa y de la cual tenemos 2 hijos, estuvo muy preocupada, mi madre estuvo muy preocupada. Normal, y bueno, es una situación realmente incómoda y que no debería vivir en ningún país. O sea, que a alguien se le encarcele solo por pensar distinto, no son prácticas retrógradas del siglo antepasado. ¿Y a ti te gustaría ser político en España? La política en España, yo he tenido cierta cercanía, incluso hablé sobre los derechos humanos en la conmemoración de los derechos humanos. Estuve en el Partido Popular contándoles mis experiencias en el SEBIN y evidentemente la política española tiene muchos pros y muchos contras, como todas las políticas en el mundo. A mí en lo personal me gusta el sistema monárquico parlamentario, pero evidentemente la forma de hacer política dista mucho de cómo nosotros hacemos política en Venezuela. La siguiente pregunta que te quería hacer es, ¿cómo es un día en tu vida? ¿Cómo es un día en mi vida? Como todo inmigrante, hermano. Como todo inmigrante, porque yo aquí no vine como asilado político, a pesar de que tenía todas las credenciales para hacerlo, porque mis abuelos son españoles, yo soy ciudadano español también, desde hace muchísimos años, antes de venir a España, ya yo era ciudadano español, específicamente en el año 2010, y bueno, evidentemente le toca a uno trabajársela, currársela, como dicen ustedes, el día a día. Y yo en lo personal, que tengo una familia, tengo 2 hijos, mi esposa, soy cabeza de hogar, mi día a día es levantarme temprano, tomarme un café con mi esposa, llevar a 7 de la mañana, llevar a mi niña al cole a las 9 de la mañana, después de allí ir a trabajar, regresar a almorzar, luego ir a trabajar. ¿Y qué edad tiene tu niña? ¿Ah? ¿Tu hija qué edad tiene? ¿Ah? No te escuché. ¿Tu hija qué edad tiene? Tengo 2. Tengo una beba de 3 añitos y el nene de 1 añito que deben estar escuchando en estos momentos. ¿Y para ti la política de Venezuela es buena o mala? Es que la política no es buena o mala. Los políticos son buenos o malos. La política solo es un instrumento. Quienes ejercemos la política somos los que podemos ser buenos o malos de acuerdo a nuestras acciones. ¿Y tú cómo te consideras? ¿Buen político o mal político? Bueno, realmente más que político, yo considero ser un servidor público. Evidentemente,
La política es el instrumento para servirle a la gente. Y evidentemente me considero buen servidor público, sin duda alguna. ¿Y tú has conocido a Maduro? No, ni lo quiero conocer, la verdad. ¿Y qué opinas de él? O sea, es una persona que va a pasar en los libros de la historia en la parte más oscura, más negra, más gris. Imagínense ustedes el nivel de lo que estamos viviendo los venezolanos. Hay 3 países que tienen muchísima migración en el mundo. El primer país es Siria, el segundo país es Venezuela y el tercer país es Afganistán. La diferencia es que en Siria y Afganistán hay guerra y en Venezuela no. Y Venezuela hoy por hoy, con datos oficiales de la ONU, hay más de 6 millones de migrantes, lo que corresponde África? Al segundo índice mundial. ¿Y África? ¿Qué país africano? No, África no tiene tanta migración como nosotros. Pero si son pobres, si se tienen que ir buscándose la vida. Bueno, pero son mucho más los que se quedan. No es lo mismo que tú agarres de 30 millones de habitantes, se vayan 6, que corresponde al 20% de su población, a las migraciones buscando oportunidades en momentos determinados. Ustedes porque aquí no pasan esas cosas, pero, o sea, no las transmiten en televisión, pero eran miles y miles de venezolanos saliendo del país caminando por la frontera colombiana. No. Si lo vimos por la frontera de México salirán. No, por la frontera de México son otros migrantes más, pero te estoy hablando también por la colombiana. O sea, los venezolanos han salido por distintas vías, por tierra, mar, ¿por qué no aire. En coche? ¿Ah? ¿Por qué no iban en coche en vez de caminando? Bueno, porque realmente los coches los vendían para poder tener algo a la hora de llegar. Por eso es que se iban caminando y no en coche. ¿Y a ti Venezuela te gusta o no? Por supuesto. Venezuela es el país, es un país hermosísimo. O sea, si algún día tienen la oportunidad de visitarlo, se darán cuenta que lo que estoy diciendo no es exageración. Pero cuando se vaya Maduro. Bueno, evidentemente estamos en una mala circunstancia. Yo creo que en el momento que estaba Hitler en el poder, nadie pensaba visitar Alemania. Hombre, y hoy es un país muy visitado. Mira Corea con Kim Jong-un. Bueno, Corea igual. O sea, pero entiendo por qué la gente no se va del país. Bueno, pero es que el nivel de control social que hay en Corea es distinto. Nosotros en Venezuela sabemos lo que es la libertad. Ahí puedes irte, pero en Corea lo único que, por ejemplo, tienes un peñado, si no le gusta al presidente, no te puedes hacer. Sí, bueno, al final son herramientas de control social. Si entras, a lo mejor no puedes salir del país. Si entras al país, a lo mejor no puedes entrar. Todo eso es psicológico. La opresión se viste de distintas maneras. Ya, pero eso no es justo. Una de las principales formas de opresión es empobrecer a la gente. Y no solo se aplica se aplicaba en Venezuela. Kim Jong-un no está empobreciendo a nadie. ¿Ah? Kim Jong-un no está empobreciendo a nadie. No, es que ya ellos son pobres. ¿En serio? Nos pueden empobrecer lo que ya son pobres, claro. Es evidente. ¿Cómo que son pobres? Si nunca han dicho que eran pobres. Dependiendo de cómo define la palabra pobreza. Pobreza como África. Bueno, pregunta a los periodos especiales norcoreanos para que veas. No sé, porque yo no sé hablar ese idioma. No, pero los periodos especiales los puedes ver en YouTube, en cualquier documental. En los periodos especiales norcoreanos mucha gente murió de hambre. No, pero sí. Si comparas Corea del Norte con Corea del Sur, pues a lo mejor. Evidentemente son dos formas distintas de ver las cosas. Evidentemente alguien es bueno o malo de acuerdo a la percepción de la persona, pero más en un mundo tan polarizado donde te quieren tener como una oveja opinando si eres de derecha o de izquierda, más allá del raciocinio lógico. ¿Y tú qué eres, de derechas o de izquierdas? Yo soy centrohumanista. ¿Y a qué partido votarás aquí en España?
¿Ah? En España, ¿a qué partido votarías? Yo voté por Ayuso. Y cuando sea para presidente de gobierno de España, ¿a quién votaría? ¿A quién votaría? Al Partido Popular, sin duda alguna. Yo votaría a Más País. ¿A quién? A Más País. Uf, Dios mío. El de Íñigo Rejón. Suerte con, te respeto tu decisión, pero Hombre, mira lo que está haciendo con los gays y todo esto, lo están apoyando y están intentando hacer que la ley salga y todo. La ley trans está. está bien, pero es que de todas formas, más allá de eso, yo en lo personal no apoyaría a Íñigo Errejón en ninguna circunstancia, ni que se disfrace como se disfrace. ¿Y por qué? Porque Íñigo Errejón fue una de las personas que recibió dinero de Venezuela. Hombre, eso fue cuando estaba con Pablo Iglesias. Claro, y no solo eso. Ellos decían que viva Chávez, que Chávez era lo mejor, que el modelo de Venezuela era un ejemplo. No, hay videos, lo puedes buscar en YouTube. No, pero ahora mismo digo que ya no lo dice. No, evidentemente, el discurso cambió porque ya no le es favorable. Y encima ahora parece ser que en Madrid quedaron segundos. No quedaron segundos. Ah, sí, quedaron segundos en las elecciones contra Ayuso, ¿cierto? Sí. Bueno, pero es que los únicos que perdieron ahí fue el PSOE y Pablo Iglesias. Y Vox. No, Vox se mantuvo. Lo mismo que iba a tener. ¿Y Ciudadanos? ¿Ah? ¿Y Ciudadanos? Ciudadanos sí, desapareció. Y luego hay otro más abajo que era el Partido Animalista. ¿Cuál? El Partido Animalista. Pacman. ¿Te gusta ese partido? No, yo considero que el centro de la acción política deben ser los seres humanos. Mira que te han preguntado. ¿Cuánto sabes de política? Es que eso depende. O sea, realmente todos los seres humanos ignoramos muchísimo. Yo solo daría yo daría el 100% de mis conocimientos por el 1% de lo que no sé. Realmente, políticamente hablando, evidentemente he vivido muchísimas cosas, me he orientado muchísimo, he leído muchísimos libros, yo soy licenciado en Administración Comercial, he hecho cursos con el NDI, que es el National Democratic Institute, he estado en diversas plataformas de liderazgo juvenil, como Liderazgo Visión, Visión y Futuro, muchas cosas. ¿Y tú podrías ser profesor de universidad de política en Venezuela? Pudiera ser profesor de administración, incluso yo iba a ser profesor antes de venir. Solo que evidentemente las circunstancias llevaron a cambiar los planes. Hombre, podías haberlo hecho en España, lo de ser político. Bueno, lo que pasa es que evidentemente, como te dije, la forma de hacer política es distinta a lo que yo creo que debe ser. Mira que entonces, evidentemente, yo soy un hombre de valores y principios. Mira que te han preguntado. ¿Qué opinas de Juan Guaidó? Juan Guaidó es de una generación mayor a la mía. Juan Guaidó es un joven muy valiente que evidentemente tomó la batuta de una lucha de muchísimos años, de muchísimos venezolanos, y fue parte del acuerdo de muchísimas corrientes políticas. El rol de Juan Guaidó que desempeñó en su momento fue fantabuloso y genial, porque evidentemente se logró capitalizar el cerco a la dictadura. ¿Y tú lo conociste? A Juan Guaidó, claro que lo conozco. ¿Y qué tal te cae? ¿Ah? ¿Y qué tal te cae Juan Guaidó? Bien, en lo personal, bien. No hemos compartido como para decir que es mi amigo, pero me parece una buena persona. Ya que te dicen, político, ¿cómo se llaman los hijos? ¿Los hijos de quién? Creo que los tuyos. A mis hijos. Lara Miranda Martín y Isaac Martín Borges. Y mira que te dicen aquí. Político, mira cómo podrías abrir la República.
¿Cómo podrías abrir la república? ¿Y cómo podrías hacer una república aquí en España? Evidentemente, mientras haya monarquía no hay república. Pero lo que no ven algunos españoles de este sistema que están viviendo es que evidentemente el rey significa el equilibrio. O sea, yo no lo veo como aquella persona que está en el castillo y que qué horror, porque de nacimiento se le dan todos los privilegios. No, yo veo como aquella persona que tiene hoy en su mando las Fuerzas Armadas y que evidentemente no puede haber abusos ni de derecha ni de izquierda, porque él representa el equilibrio. Y yo creo que bajo esa premisa, yo que vengo en un país que hoy por hoy está en una dictadura cívico-militar, donde hay militares en cargos importantes, donde hay militares ejerciendo vida política cuando no se prepararon para ser políticos, yo considero que es acertado que ninguno de los actores políticos tenga sobre su mando las Fuerzas Armadas. ¿Y qué opinas de lo que ha hecho el rey Juan Carlos? Bueno, hermano, yo considero que las actitudes son individualísimas, pero por eso no se le pone la figura. Eso es igual que cuando una persona va a una iglesia. Cuando una persona va a una iglesia, la persona va por la fe, no por quien da la misa. Ya, pero ha robado. Bueno, y tiene un juicio abierto por ello. Y se ha pirado de España, por eso. Bueno, la vida se lo cobrará. ¿Y tú qué habrías hecho? ¿Cómo que qué habría hecho? Si fueras él, ¿qué habrías hecho? ¿Te habrías ido del país o no? No, yo primero no podría ser él porque yo jamás tocaría un euro que no fuera mío. Yo al final prefiero tener un euro que tener 10 que me pesen en la espalda. Eso está bien. Mira lo que te dice aquí. ¿Y qué propone él para que se restaure la democracia en Venezuela? Es que es un tema complejo. Al final no... El problema de Venezuela no es un problema individual. O sea, no es un problema de los partidos. Ya es un problema incluso internacional. Porque estamos hablando que están las mafias chinas, rusas, iraníes, turcas, metidos explotando el territorio venezolano. Los rusos tienen petróleo y gas. Las explotaciones petrolíferas y de gas las tienen los rusos. Las explotaciones de coltán con que se hacen ordenadores las tienen los chinos. Las explotaciones del oro están los turcos y los italianos. Los iraníes se están llevando el uranio enriquecido que hemos encontrado. Una de los yacimientos de uranio enriquecido más grandes del mundo lo tiene Venezuela. Y es por ello que hoy por hoy el problema venezolano no es un problema nacional. El problema venezolano son mafias internacionales en complacencia con la dictadura venezolana, pretendiendo perpetuarse en el poder para poder apropiarse de todos los territorios. Evidentemente nosotros no somos muchos y hemos tenido un plan que hemos llevado a cabalidad y en el cual han participado distintos actores internacionales que nos han dado su respaldo, como los Estados Unidos, como la OTAN, como los países que son pro políticas democráticas. Y esos países que son pro políticas democráticas nos han brindado diversas herramientas como las sanciones individuales, como la presión internacional, como el no reconocimiento a la dictadura, que han llevado a que hoy se desencadene en la negociación que está en México. Yo en lo personal, evidentemente como todo venezolano que ya hemos vivido 2 procesos de diálogo, tenemos muchísimas reservas al respecto, pero esperamos que de verdad de allí salga un buen acuerdo que permita que los venezolanos podamos retomar nuestra tranquilidad y podamos vivir tranquilamente dentro de nuestro país. ¿Y tú qué harías si ves a Nicolás Maduro en la calle? ¿Qué le dirías? La verdad. No, dictador, asesino. ¿Y qué harías para quitarlo del poder a Nicolás Maduro? No qué haría, qué hemos hecho para intentar quitarlos del poder. Lastimosamente, ellos son tan débiles que hoy por hoy están encerrados en 4 paredes. Sus actos públicos son preparados. O sea, antes envían a un equipo de gira que permita rondar la zona
colocan personas pro gobierno en cada uno de sus actos encerrados, despliegan un dispositivo militar y policial gigantesco, porque evidentemente no le gusta escuchar la verdad de los venezolanos, y porque si un venezolano se encuentra a Nicolás Maduro en la calle, le pasa lo que le pasó en Ciudad Bolívar o lo que le pasó en Maracay. En Maracay le dieron un mangazo cuando él estaba manejando un bus, le dieron un mangazo, le lanzaron un mango y se lo pegaron en la cabeza. Y en Ciudad Bolívar lo sacaron a piedras. La gente enardecida lo sacó a piedras. Y desde allí ellos más nunca han hecho actos públicos. O sea, actos públicos sin la preparación o el despliegue adecuado para ellos, que evidentemente es algo desproporcionado. O sea, nada más comparable con Kim Jong-un en Corea. ¿Y cuál es peor, Kim Jong-un o Nicolás Maduro? ¿De dónde se van más las personas? ¿De Corea o de Venezuela? De Venezuela, pero es que en Corea no se pueden ir porque si no les matan. Bueno, y en Venezuela igual nos asesinaron. Asesinaron a Fernando Albán, asesinaron a Neomar Lander, asesinaron a Oscar Pérez, asesinaron, te puedo dar una lista interminable de personas asesinadas por el régimen. ¿A ti no te han asesinado? Corrí con la suerte. Hay mucho que hemos corrido, a pesar de todo lo que nosotros hemos realizado dentro, hemos corrido con la suerte de poder contarlo. Y yo salí también por eso, porque yo no iba a ser parte del obituario de Maduro. Y porque evidentemente en el momento que nosotros nos toque regresar, regresaremos con la frente en alto, porque nosotros siempre luchamos por la verdad, siempre luchamos por reivindicar un país que hoy por hoy clama cambio, y evidentemente esa es la cruz que nosotros cargamos como venezolanos. ¿Y qué pasaría si Nicolás Maduro viene a España o a otro país? No creo que salga. ¿Por qué crees que le va a pasar? Él lo sabe, va preso. ¿En todos los países o solo en España? No, en los países democráticos va preso. Él visitaría Cuba, Rusia, Turquía, que son pro él, pero de lo demás, es más, ahorita están en una etapa tan crítica para ellos que no se arriesgaría a salir ni siquiera a un país aliado. Hombre, podría irse a África. Y le pasa lo que le pasó en África a Alex Saab, que era su testaferro. ¿A quién? Alex Saab, que fue preso en Cabo Verde. Ah, yo pensaba que era uno negrito que hubo en África, no, que era presidente. ¿Sabes quién es? No. Es que había uno en África, en un país de África que era presidente. Bueno, sea específico. En África hay muchos negritos y muchos negritos son presidentes. Lo habían detenido. O sea, lo habían detenido por hacer lo que hace Pedro Sánchez en España. Que por hacerlo, no te escuché. No, que habían detenido a uno que no me acuerdo cómo se llamaba, que murió en 2013. Ah, bueno. Que era negrito, no sé si sabes cuál es. No sé. Pero era Gandhi, creo que era, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿De qué país? Era de África, pero no me acuerdo de qué país, pero de África. Claro, el continente africano es grande, tiene muchísimos países. Creo que era, no sé si era de Sudáfrica o no sé de qué país era. Vale. Hasta hicieron una película de él y todo. ¿Te refieres a Nelson Mandela? Sí, ese. Nelson Mandela es de Sudáfrica. Que estuvo preso muchísimo tiempo. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Ah? ¿Qué fue lo que hizo para estar preso? Pensar distinto, evidentemente. Y luchar en contra de la opresión contra los negros. Hombre. Pero una cosa es la historia en la cual Sudáfrica se abrió a que evidentemente tanto negros como blancos pudieran convivir en igualdad de condiciones, y otra cosa fue lo que después hicieron, lo que hizo después el partido de Mandela, que ha sido uno de los partidos más corruptos que hay en Sudáfrica. ¿Y qué partido era? No recuerdo el nombre. ¿Y a ti te gustaría ser el presidente de tu propio partido político? Bueno, yo donde milito estoy cómodo, realmente. O sea, colindan todos mis pensamientos allí.
El día que yo vea que se desvíen los pensamientos, los valores, los principios, evidentemente ese día crearé algo nuevo. Pero mientras tanto, considero que lo que se ha hecho y lo que hemos hecho y nuestros representantes son dignos de apoyo. ¿Y dónde lo crearás? ¿Allí en Venezuela o aquí en España? Dependiendo de donde me agarre las circunstancias de la vida. Yo creo que ahorita no hay un ser humano que se pueda planificar 5 años lamentándolo mucho. Ahora mismo, por ejemplo, ¿tú te crearías aquí en España un partido político? Que si crearía un partido político se llamará primero España. Aquí en España. Se llamará primero España. ¿Y de qué tratará? ¿Qué ideas tendrá? Evidentemente que pues, antes que todo, primero que coloquen a España, o sea, por encima de la Unión Europea, por encima de los intereses españoles deben ir por encima de todos los organismos a los cuales ellos pertenecen. Evidentemente sin vulnerar los acuerdos ya hechos, pero lo que no es posible es que tú depongas lo que tú haces, y el día de mañana te metas a hacer otras actividades solo por el tema de la Unión Europea y termine en lo que terminó España. Cientos de poblados vacíos, lo que llaman la España vacía, y que genera mucha tristeza porque al final eso era el motor español. ¿Y tú qué opinas de Zapatero cuando fue a Venezuela? Zapatero es un corrupto. ¿Por? Bueno, por lo menos en Venezuela sabemos que lo que hace no lo hace de gratis. ¿Y qué fue lo que hizo en Venezuela? Sirve de lobby para los dictadores. No le importa la opresión de un pueblo a cambio de ser lobista internacional de los dictadores. Así como el ex fiscal Baltasar Garzón, hoy por hoy es el abogado de uno de los presuntos testaferros de Nicolás Maduro, llamado Alex Saab. ¿Y tú crees que fue buen presidente de Zapatero en España? No sé, no tengo referencia de ello. Lo que sí me dicen que bien no lo hizo. ¿El qué? ¿Repite? Que bien no lo hizo. Sí, dicen que hizo una burbuja en España ¿cómo se llama? El boom inmobiliario, la crisis inmobiliaria fue culpa de Zapatero. ¿Y Rajoy? ¿Te gustó cómo lo hizo Rajoy o no? Bueno, Rajoy tuvo 2 periodos. Realmente en la era Rajoy, todo lo que criticaba Sánchez a Rajoy terminó haciéndolo y peor. Hombre, quería echar a Rajoy que lo estaba haciendo bien. No, es que por lo menos la estabilidad económica era distinta. ¿Y cuál es mejor, la de Rajoy o la de Sánchez? Yo creo que lo obvio no se discute. Yo digo que la de Rajoy. Claro, lo obvio no se discute. La gestión de Sánchez ha sido la más nefasta. ¿Quién es mejor? ¿Rajoy o Sánchez? Bueno, políticamente hablando, evidentemente, Rajoy ha tenido muchísimos más aciertos que Sánchez. Y yo tampoco consiento de que los políticos mientan. Y Sánchez es un mentiroso empedernido. ¿Y qué es lo que hace? ¿Por qué miente tanto? No sé, debe ser algo patológico, pero la verdad es que por lo menos decir que no iba a pactar con Podemos y terminar pactando con Podemos. Es que era o pactar con Podemos o quedarse sin ser presidente. Bueno, la dignidad por encima de cualquier cosa, ¿no? Y al final lo que tú dices públicamente es porque lo vas a realizar. Entonces no eres de fiar, porque entonces muchas de las promesas de campaña realmente estabas mintiéndole a la gente porque no cumpliste nada. ¿Y de España, para ti cuál ha sido el mejor presidente que ha habido? Bueno, lo que pasa es que evidentemente no es lo mismo tener una visión desde afuera a tener la visión de adentro. Yo te puedo decir 1000 nombres, menos Sánchez. ¿Por? Bueno, porque me parece que su gestión ha sido nefasta. Hombre, pero esta Zapatero que es aún peor. Bueno, imagínate tú y se dan la mano. Pero la gestión de Sánchez ha sido muy nefasta. O sea, tú pactar con personas que no quieren a España, no quieren la unidad de España, no quieren el bien de España, solo por tu ser presidente, es absurdo.
Y ahí se ve, o sea, un gobierno que no tiene dirección, no tiene cabeza. A la hora de tratar de establecer una política, va para Cataluña y los catalanes le dicen, bueno, pero si me apruebas los presupuestos y si liberas a todos los del proceso. Entonces va al País Vasco y le pasa lo mismo con los exetarras y así sucesivamente. Entonces, Sánchez está un poco mal, Sánchez está un poco mal. Es absurdo, es absurdo. Bajo esa premisa tú no puedes construir una política coherente que permita el crecimiento de España y evidentemente se ha visto la falta de capacidad para responder ante la pandemia, la opacidad en el manejo de los recursos y hoy por hoy las ayudas incluso europeas yo no conozco a la primera persona que le hayan dado ayudas de los miles y miles y miles y miles de millones de dólares de euros que supuestamente llegaron. ¿Dónde está el dinero? Se lo habrá quedado él. No sé si se lo quedó porque sería acusarlo de un delito sin tener pruebas, pero evidentemente que hay opacidad, por supuesto que la hay. ¿Y para ti quién es mejor presidente, Zapatero o Pedro Sánchez? No puedo elegir entre lo malo y lo peor. Bueno, para ti ¿cuál es el peor? Si hablamos por las actuaciones en España, Sánchez, y las actuaciones con respecto a Venezuela, Zapatero. Es que Zapatero en España lo hizo muy, muy mal. Bueno, yo creo que se dan la mano. Ya, pero ¿tú crees que son amigos, Zapatero y...? Por supuesto. No solo amigos, ese es el tutelado de Zapatero. No, pero a ti Zapatero te cae bien. En lo personal no lo conozco ni lo quiero conocer. Porque si lo ves en la calle, ¿qué le dirías? Sinvergüenza. ¿Y por qué? Porque evidentemente es un sinvergüenza. Aquel que se aprovecha de la desgracia de un pueblo para beneficio propio es un sinvergüenza. ¿Y tú qué habrías hecho si hubiese sido él? Yo no me hubiese inmiscuido a favor del dictador. Porque que se quede en Venezuela, que se quede en Venezuela. No, ese hombre no recorre una calle en Venezuela sin escolta. Ni una calle en Venezuela sin escolta, ni una. ¿Por? Porque la gente no lo quiere y él lo sabe. Las veces que estuvo públicamente donde había gente, lo escracharon. Hombre, en España tampoco lo quieren. Bueno, entonces tendrá que vivir en Narnia. No, pero o sea, en España o hice un cohete con Elon Musk. Por lo que hizo en España, no lo quieren. Por eso, en ningún lado lo quieren. Porque por su culpa muchos españoles se tuvieron que ir de España. Y bueno, evidentemente, no creas que ahorita no está empezando mucho irse de España con la situación económica. Hasta que se fue, como te digo, hasta que vino Rajoy, todo iba muy mal. Claro, y pudo recuperar económicamente España sin endeudarse. O sea, el mayor logro de Rajoy fue no endeudarse. Es que dijo Zapatero que había que quería ayudar a las personas mayores y al final no lo hizo. Bueno, yo creo que a las personas mayores de su entorno probablemente sí. El dinero se lo quedó él en vez de quedárselo de ayudar a las personas mayores. No sé la historia completa de Zapatero. ¿Y de Chávez? Un dictador. Pero si era presidente, no, si lo habían votado los venezolanos. No importa. En Cuba hay elecciones. Y tú ese año, tú votaste ¿cómo se llama? A Chávez. Siempre estuve en contra de Chávez. ¿Y a quién votaste? Cuando tuve la oportunidad de votar en una elección donde participó Chávez, voté a Enrique Capriles Radonji. ¿Y en qué puesto quedó él? Segundo detrás de Chávez, supuestamente. ¿Y a ti qué tal te cae Chávez? Chávez, en lo personal no lo conocí. En lo político ha sido una de las personas que más daño le ha hecho a Venezuela. Hombre, pero Venezuela por lo menos no está tan mal como ahora con Maduro. Pero estamos hablando de un año donde el barril petrolero rondaba los $110 por barril.
y Venezuela producía para aquel momento 3 millones de barriles diarios. La cantidad de recursos que manejó Chávez fueron equivalentes a los 40 años de democracia. Nada más Chávez en 10 años manejó lo mismo que manejaron en 40 años. Y lo que hizo fue despilfarrarlo, lo que hizo fue entregar dinero para tener apoyos y construir la dictadura que hoy es Venezuela. Chávez puso los cimientos de la dictadura. O sea, y entre esos, quienes se llevó dinero, que eso ya es público, fue Juan Carlos Monedero. Imagínate tú, Venezuela le dio a Juan Carlos Monedero $500,000, que en ese momento era equivalente a unos 430,000 euros, que no quería declarar y que al final fue obligado por Hacienda a declararlos. Entonces, imagínate tú, o sea, ni siquiera Albert Einstein, que era una de las personas más brillantes del mundo, llegó a cobrar por asesoría esa cantidad de dinero. Y Juan Carlos Monedero, que no sabemos quién es, cobró $500,000 por asesorar. Evidentemente, la construcción del partido Podemos fue con dinero venezolano. ¿Y por qué? Y una cosa, ¿y por qué Maduro cuando empezó todo empeoró? Porque bajaron los precios del petróleo, el gasto público lo habían aumentado muchísimo y con las expropiaciones dañaron todo el aparato productivo del país. ¿Y por qué cuando estaba Maduro baja y cuando estaba Chávez no? Porque evidentemente la política petrolera tiene sus cosas. Evidentemente hubo un momento que hubo mucha tensión, cosas que encarecieron el precio del petróleo. La guerra de Afganistán, ¿me entiendes? Los recortes de la OPEP y los pactos a escondidas de George W. Bush con Hugo Chávez. George W. Bush, dueño de petroleras en Norteamérica, y Chávez, presidiendo un país petrolero. O sea, no, pero, ¿y tú de España a qué políticos quitarías? La verdad. Sí, la verdad. ¿Cómo que quitaría? No entiendo. Quitarías de que, por ejemplo, si son de un partido que ya no estuviera más en la política. No, España hay que hacer un cambio profundo de muchos liderazgos. Muchísimos están ahí que uno dice, hermano, porque usted está ahí. Por lo menos ahorita, todos los que salieron declarando lo de la supuesta agresión homófoba, de que le habían colocado algo en un glúteo a un chico, todos los que salieron a decir que era culpa de Ayuso y ya, sin averiguar, sin siquiera saber que evidentemente las políticas para la tolerancia no solo dependen de una comunidad ni de una persona, entonces esas personas deberían retirarse, porque evidentemente le hacen daño a la política española. Porque solo porque tú eres adversario mío, sin importar que hagas cosas buenas, te voy a tocar con cualquier tema. Hoy es el chico que supuestamente que al final se comprobó que no le colocaron nada en las nalgas, sino que fue consensuado. Mañana puede ser una señora cayéndose unas escaleras y decir que es culpa de Ayuso, y así, para ustedes contar. Entonces, ese tipo de personas deben retirarse de la política. O sea, no están para esto. O sea, la política es para construir, para servir, no para destruir. Y quienes utilizan la política, cualquier excusa para destruir a otros, eso no deberían estar en política. John, ponte la luz que se te ve oscuro. No, lo que pasa es que... Sí, lo que pasa es que aquí ya está oscureciendo, hermano. Yo creo que ya nos queda poco de live. Cuéntame. No, pero tú, por ejemplo, de los que son presidentes de los partidos, por ejemplo, ¿a Sánchez lo quitarías? Sánchez le hace daño a la política española, sin duda. Y al de PP, que se llama Pablo, no me acuerdo cómo se llamaba. Lo educaría, no lo quitaría, lo educaría. ¿A Pablo este? Lo educaría, sí. Y al de Ciudadanos no sé ni quién es. Yo creo que el chiste se cuenta solo. ¿Y al de Podemos, al nuevo que ha venido? Evidentemente Podemos es un partido que ni siquiera debería existir. Es un partido, evidentemente, que nace de las entrañas de la corrupción venezolana. ¿Y al Íñigo Rejón?
a Íñigo. Y evidentemente tampoco debería existir una persona que disfrace sus verdaderos intereses. O sea, porque el problema no es que tú quieras hacer algo, el problema es que lo escondas y lo hagas cuando te disfrazaste de otra forma. Y ese es el problema de la mayor cantidad de los dictadores izquierdosos. Y al otro, al otro, ¿cómo se llama este? Al de Vox, al Santiago Abascal. Oh, Santiago Abascal me parece nefasto. Yo lo quitaría porque no para de meterse con los... es tránfugo, básicamente. Y tampoco apoya a los gays ni a nada de eso. Yo al final Santiago Abascal me parece nefasto porque evidentemente su política es muy radical para lo que necesita realmente España. ¿Y al de Pacma? No sé, ni siquiera cómo se llama. No, pero sabrás la política que hace él. Sí, la animalista, pero o sea, yo considero que las personas, el centro del accionar político siempre debe ser el bienestar del ser humano y la dignidad del ser humano. Y luego cuando un partido hay, a ver si me acuerdo de algún partido más. ¿Ah? Bueno, creo que no sé si hay algún partido más. Ah, sí, Izquierda Unida. ¿Quiénes? Los de Izquierda Unida. Bueno, es que los de Izquierda Unida Se han juntado con Podemos. es un Podemos what the fuck. A ver, voy a mirar a ver si hay algún partido más. Voy a buscar, espérate. No, hay muchísimos partidos políticos, pero en la escena política española hoy existe una gran ausencia de liderazgo. Los españoles necesitan personas que estén más cercanas a ellos. A ver, que aquí está cargando, para que veas. Un momento. Está RC, Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, los independentistas. Yo creo que hacerles creer a alguien algo y utilizarlo a tu beneficio para perpetuarte en el poder y enriquecerte a raíz de ello son cosas súper detestables. Solo comparado con Hitler, que le vendió la idea a los alemanes de que ellos eran una raza superior. Díselo a ¿cómo se llama? Dice a Puigdemont. No, es que Carles Puigdemont es una de las personas más nefastas que ha nacido en España. Y luego también está Artur Mas. ¿Ah? Artur Mas, el anterior a... Claro, por supuesto. Sí, todos los del proceso, que al final, bueno, la historia siempre da la razón y reivindica a sus principales actores. Luego aquí hay otro partido que se llama Unión del Pueblo Navarro. Muy bien, es igual que hay otro partido que se llama Teruel Existe. ¿En serio? Sí. ¿En España? Sí, claro. Teruel, porque Teruel existe. Luego hay otro que se llama PDCAT. Claro, hay un partido que se llama Teruel Existe, búscalo, para que tú veas. Sí, a ver, vamos a mirar un momento. No sé, aquí no aparece. Sí, debe aparecer. No sé, luego aquí hay otro que se llama Partido Nacionalista Canario. ¿Lo conoces? Lo he escuchado, no lo conozco porque no sé quiénes son sus líderes. Luego hay otro que querían crear que se llamaba Influencia Joven, que quería ser el presidente el pequeño Nicolás. Pero al final por un error que salió, ¿cómo te digo? Por un error no pudo hacerlo. No lo dejaron hacer postular. su propio partido. Lo que se hace en la política para poder crear tu propio partido. Claro, bueno, es que al final lo que mueve un partido político son las ideas. Nadie puede seguir algo que no conoce. No, pero no fue por eso, fue por un error de papeleos. Luego hay otro que se llama... Bueno, pero si ni siquiera tienes la posibilidad de orientarte bien cómo son los papeleos para un partido, muchísimo menos va a tener la posibilidad de poder generar una propuesta lógica para que la gente viva bien.
decía, era un partido en el que apoyaba a los jóvenes. El hecho de ser jóvenes no nos da a nosotros la majestuosidad por encima de las demás personas. Yo considero que eso es un acto muy discriminante, que es de que el joven se lo merece porque es joven. Es absurdo. O sea, aquí necesitamos... Un país se construye entre todos. Aquí hay otro que se llama agrupación socialista Gomera. Todo lo que tenga la palabra socialismo, evidentemente no tiene ni mi respaldo, ni mi apoyo, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque evidentemente yo vengo de una dictadura socialista. Te podrás imaginar cuáles son mis opiniones hacia aquellos que apoyan ese tipo de cosas. Yo aquí he visto a muchísimos jóvenes españoles que en su ignorancia pretenden discutirle a quienes venimos de allí que el sistema político de Venezuela, como es socialista, está bien. Como aquí están tan polarizados, ellos piensan que eso está bien, está chévere. Yo digo, ok, pero anda a vivir allá y me cuentas. Luego que hay otro no lo haría. Se llama Coalición Canaria. Sí, otro. ¿Ese es bueno o no? Ni idea, lo conozco. Luego hay otro que se llama Esquerra Unida Alternativa. Me imagino que es una división de Esquerra Republicana. Luego hay otro que se llama Euskal Herria Bildu. Sí, esos son los nacionalistas. ¿Y quién es el presidente de ese partido? Ni idea. Luego que hay otro que se llama PDeCAT. Sí. PDeCAT y Junts per Cat también. ¿Y ese bueno, el Junts per Cat? No, yo creo que eso también forman parte de los pro independencia. ¿Y tú si estuvieras allí en Cataluña, tú apoyarías la independencia? Realmente no sé, o sea, yo creo que los pueblos tendrán sus razones para opinar de determinada manera. Lo que no considero que esté bien es que se engañe a la gente ni que se les haga ver algo que no es realmente así. Y querían crear un equipo de fútbol llamado Cataluña, como si fuera una selección nueva. Claro, es igual que el día de mañana, que es lo que yo te estoy diciendo. O sea, lo que no puede ser es que tú, en base al apoyo que tienes, te aproveches y perjudiques a un pueblo. Es igual que el día de mañana salga Isabel Díaz Ayuso, porque tiene muchísimo apoyo, a decir, hoy la Comunidad de Madrid es una comunidad independiente de España, ya no queremos ser españoles, somos madrileños. ¿Me entiendes? Y en base al apoyo popular que tiene, sí, somos madrileños, es verdad, porque somos tabernarios. Entonces, sí, todos somos tabernarios, somos madrileños. Abajo España, y empezó a quemar banderas, eso es absurdo. Eso está mal. Sí, evidentemente. Igual que los que se meten con los que viven en Chueca y todos estos. ¿Con los qué? Con los que viven en Chueca, ¿sabes lo que es Chueca? Sí, pero no sé los coloquialismos de la pero allí se meten porque ahí normalmente viven los gays, las lesbianas y todo eso. Y critican a la gente que va ahí, que es gay, que no sé qué. Bueno, pero al final yo considero, mira, yo vengo de un país donde nosotros, por ejemplo, le decíamos negro al negro y eso no es racismo. No, pero aquí el que más lo critica. Aquí no, aquí dice moreno y se cuidan de utilizar la palabra negro. E incluso nosotros allá utilizamos la expresión negro para decir cariño. Mira, negrito, ven acá. Mira, negrita. Así no lo fueran, ¿me entiendes? No, pero para nosotros es una expresión de cariño. Aquí el que más se mete con ellos es el de Vox, Santiago Abascal. Bueno, al final él tendrá sus razones. A lo mejor algo le hizo un negro que no sabemos. No, con los negros no, se mete con los que son, o sea, con el colectivo, básicamente. ¿Con quién? Con el colectivo LGTB se mete. Bueno, yo creo que la homofobia es el paso más cercano a la homosexualidad, porque evidentemente son deseos reprimidos. Hombre, y es igual que en Dubái no pueden ir transexuales, por ejemplo, y los gays tienen que ir, pero sin que se den cuenta de que son gays. Porque porque los de Dubái
los Emiratos Árabes Unidos son musulmanes sunitas, como los talibanes. ¿Y eso es bueno o no? Son corrientes religiosas. Los iraníes son chiitas y los afganos y los de Emiratos Árabes Unidos son sunitas. Lo que sí se ha comprobado es que los sunitas, por ejemplo, los talibanes, son mucho más cruentos y mucho más sangrientos a la hora de aplicar sus leyes. Y ahora cambiando de tema, ¿te gustaría cantarnos una canción ahora? Ahorita para despedirnos, claro, por supuesto. Sí. Sí, que ahorita tengo un compromiso que hacer. Entonces, bueno, le voy a cantar esta canción que le dediqué a Maduro antes de terminar este live. Dice: Perfecto. Enarbolando la bandera de mi patria y mi nación, en momento ya preciso de que cree esta canción, escucha a continuación lo que pasa en Venezuela y la triste realidad no es parte de una novela, un gobierno socialista, leninista y marxista, de malandro cuello rojo vestido, de oportunista y invita que no lo apoya, te notan en una lista vulnerando tus derechos y después te dicen fascista. Pero ¿quién es el fascista? El que ataca, que persigue. Pero ¿quién es el fascista? El que con poder oprime. Pero ¿quién es el fascista? Y en su cara la verdad, el fascismo en Venezuela empieza por Nicolás, desvía la realidad con mentira está la metra, por eso que el pueblo ahora te dice mentira fresca. Pues fresca, lo que tú ofrezcas sabemos que es un engaño, jodiste este pueblo noble en tan solo medio año con daño irreversible como la devaluación que vuelve al pobre más pobre por culpa de su corrupción y empeora situación con los precios por las nubes, rompiendo los sueños nobles de obtener lo que no pude y escupe mi inteligencia como el propio mercenario hablándome que los precios es culpa del empresario, pero aquí en el obituario soñamos con ser empresarios. Entonces la culpa es nuestra, mamarracho mandatario. Entonces la culpa es nuestra, esta amarga involución que tú y tus mercenarios le llaman revolución, que lleva a la destrucción, ni plata, ni pan, jamón, harina, ni mantequilla. Explica esta situación, explica la situación de que ahora hay más pobres y ustedes humildemente en su brazo portan roles, camionetas de la Dodge y la Ford, del imperialismo. Después engañas al pueblo hablando de socialismo, lo suyo es facilismo, enfermizos del poder, con plata compraron todos el TCJ, el CNE, no digan lo que no es, todos saben qué es lo que a ellos que les falta franela del PSUV. No creo en tu justicia que actúa muy diligente, tildando de delincuente al que piensa diferente y a los que están en prisión que un juicio tiene en su mente. Esperan hasta 3 años y actúan indiferente. El sistema comprime el pobre y avala la corrupción. Porque coño no está preso el corrupto de Diosdado, narcotraficante, piltrafa y descarado. Y no descansaremos hasta verlos de anaranjado. ¿Y cuándo creaste esa canción? Hace un tiempito. Y otra cosa, espérate. La canción esta que tienes aquí, un momento, ¿cuál era? La de Prodigio, creo que era. No sé si, a ver si es esta. No sé si es esta. Ah, sí, esta. Ya. Y esa es una canción que le dediqué a mi esposa. Ah, esa la creaste para tu esposa. Sí. Y esa ha tenido mucho éxito, ¿no? De acuerdo a lo que tú piensas que es la palabra éxito. Para mí, ya no sé. Solo por salir, ya es un éxito. ¿Y cómo se graban los videoclips? ¿Ah? ¿Cómo se graban los videoclips si una persona quiere grabar uno? Ah, bueno, a mí me graba un amigo que se llama Gregorio Blanco, le decimos Corio White. ¿Y qué tendrías que hacer, por ejemplo? Si te graba alguien, ¿tú cómo tendrías que bailar o cómo para...? No, bueno, dependiendo de las circunstancias, de lo que sienta, cuál es mi parte, de lo que ejemplo, vaya... En la de Me complace amarte. No, ahí por lo menos estoy expresando amor. Y ahí, por ejemplo, cuando tú ya has hecho el videoclip, ¿tú lo editas o te lo editan a ti? No me lo editan. ¿Y cómo se edita eso? No sé editor. Porque hay un amigo que dijo quien lo hace muy bien. Hay un amigo que tarda un mes. No, él no se tarda tanto. Claro, porque él sabrá más. Claro, es dependiendo. ¿Y te gustaría ser cantante a ti? Yo creo que ya lo soy. Hombre, te digo para ganar dinero, digo. Vivir de la música. Exacto. Yo prefiero vivir para la música. O sea, ¿tú de qué prefieres vivir? ¿De política? No, yo vivo para hacer política y servirle a la gente y vivo para la música. A mí los ingresos son solo un añadido. ¿Y los políticos cuánto ganan? Dependiendo. Por ejemplo, Sánchez, por ejemplo. Ni idea. Yo creo que ahí está muy bien estipulado cuánto gana un
el presidente de gobierno, creo que son... O Maduro. Creo que son 100.000 euros anuales, algo así. Ya. Pues Maduro por concepto de corrupción gana muchísimo más que su sueldo realmente. ¿Y cuál sería su sueldo? Ni idea. Porque eso se ha tergiversado tanto en Venezuela que hoy decirte cuánto es el sueldo, mañana cambiaría porque se lo come la inflación, devalúan la moneda, quitan 1-0. Yo creo que ni siquiera los que están adentro están tan claros de cuánto valen las cosas. ¿Y a ti te gustaría tener otro trabajo o seguir con el mismo que tienes ahora? Lo que pasa es que yo no tengo trabajo realmente. ¿Y lo de Yastel? Bueno, lo de Yastel me gusta hacerlo. Y ya cuando tú haces algo que te gusta, no tienes la necesidad de trabajar. O sea, que eso lo haces como amablemente. No amablemente porque evidentemente tengo una retribución. Pero evidentemente yo nunca he hecho en mi vida lo que no me gusta hacer. Hombre, a lo mejor no encuentras trabajo. En el mismo momento que yo haga algo que no me guste hacer, en ese momento no solo tengo un trabajo, sino una tortura. Hombre, porque si estás en el paro y tienes que buscarte un trabajo, de lo que sea, por lo menos. Bueno, cuando llegue ese momento te contaré. Porque a ti te gustaría ser camarero, por ejemplo. No creo que lo haga. Hombre, si te quedas en el paro en algún momento. No creo que lo haga. Prefiero hacer otras cosas. ¿Cómo cuáles? Trabajar como repartidor, que también lo hago y me gusta, porque es servir a la gente. Hombre, sí, eso está bien. Dicen que en Just Eat dicen que depende de lo que repartas y de los kilómetros ganas más o menos. Claro, como todo en la vida, más esfuerzo, más dinero. Ya, pero dicen pero por ejemplo, a mí me han dicho que ser repartidor se gana poco. Sí, se gana poco dependiendo de cómo lo veas. Evidentemente se gana poco para el trabajo que realizas y los medios que utilizas. Porque la mayoría de los repartidores usan sus propios medios, sus vehículos. ¿Entiendes? Entonces no toman en cuenta la depreciación del vehículo. Son muchas cosas, evidentemente. A la hora de discutir sería un tema de por lo menos 1 hora más. Yo creo que ya lo voy a dejar por aquí, la entrevista. Vale. Bueno, mi hermano, os haya gustado. Muchísimas gracias por invitarme y bueno, estoy a tu orden. Y desde hoy inauguramos la segunda temporada. Espero que os haya gustado a todos esta entrevista. La semana que viene tengo otra. Así que esto ha sido todo y chao. No se pierdan las entrevistas con Santiago, por favor. Véanlas. La semana que viene la tengo con un fotógrafo y luego ya la siguiente ya iré buscando. Muy bien. Está bien, hermano. Os dejamos. Chao. Chao. ¿Quieres decir unas palabras? No, bueno. Hagan el bien, así no los estén mirando. Más nada. Consejo del día. Suscríbete. Venga, vamos, suscríbete. Suscríbete. Venga, vamos, suscríbete.